Bueno, la tesis se titula Verdad y muerte, filosofía frente a cosmovisión, el primer Heidegger, 1919-1929. En el título no aparecen las comillas, pero desde el principio lo primero que hay que decir es que estos términos son todos técnicos y otros que no aparecen en el título también son técnicos. Es decir, verdad tiene un sentido muy concreto, muerte también, fascismo también, que no aparece en el título, judaísmo, ideología, son todo términos técnicos. Esto hay que decirlo porque en el lenguaje verbal las comillas no, por ejemplo, cuando se hable de fascismo, si no digo nada es que va con comillas. Si tengo que hacer la distinción de que me refiero al fascismo real, como hecho real, digamos, entonces ya lo diré específicamente, ¿no? Pero en principio siempre fascismo irá con comillas, muerte va con comillas, verdad va con comillas, judaísmo también hemos tenido que coger una definición técnica porque a ver qué se entiende por judaísmo, es un tema muy delicado. Y bueno, hecha esta aclaración, pues me pongo a hacer unas consideraciones previas. Esta tesis fue inscrita en el 2007, pero por motivo de un plagio del que fui víctima, se retrasó varios años hasta que encontró un nuevo director de tesis en el 2013. Y entonces había pasado tanto tiempo que de alguna manera se tuvo que rehacer porque habían circulado mucho los textos por ahí y bueno, casi se empezó desde cero en el 2013. El objeto de la tesis es la cuestión, el origen, podemos decir, de la tesis, es las preguntas que te haces desde muy joven sobre el sentido de la vida, ¿no? Esto es el origen difuso, lo que podríamos llamar la verdad en un sentido existencial, como por ejemplo cuando alguien tiene 20 años y decide hacerse sacerdote o banquero, pongo opciones profesionales pero podrían ser de otro tipo, ¿no? Normalmente apoya esta decisión en una concepción que tenga de la vida, que no se expresa necesariamente, una concepción que tenga de la vida o del mundo. Y normalmente, ya digo, no se expresa esa concepción, pero es determinante a la hora de justificarse a sí mismo, explícita o implícitamente, la decisión tomada, ¿no? Y si hurgásemos en esa justificación, encontraríamos enunciados de tipo descriptivo que dirían, pues, la vida es así o es asá, el mundo es así. Encontraríamos este tipo, siempre encontraríamos algún tipo de enunciados de estas características, yo digo descriptivos, ¿no? Ahora bien, esta cuestión es demasiado amplia, esto es incontrolable en una tesis doctoral. Entonces, yo lo que hice fue, o sea, no se podía desarrollar ni una tesis de miles de páginas. Así que había que reducir el formato de esta pregunta por la verdad existencial y yo opté por un filósofo determinado, Martin Heidegger, y una obra concreta, Sein und Zeit, ya veremos el motivo de esta elección. Así que el objeto de la tesis quedó reducido, o sea, esa cuestión de la verdad existencial que me motivó desde mi juventud, quedó concentrado en un enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, que como sabemos es uno de los enunciados de la segunda sección de Ser y Tiempo y que, desde mi punto de vista, tiene una pretensión de validez vinculante. Vinculante, como digo, en el sentido de esa verdad existencial. Vinculante quiere decir que nos compromete, nos determina en toda nuestra opción vital. Y a la pregunta de si ese enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, se puede desempeñar, como dice Habermas, racionalmente, la hipótesis de trabajo es que sí, y que evidentemente está fundamentado en un determinado marco paradigmático y metodológico, que es el paradigma de la vida o praxis, según Apple, y dentro de lo que es la metodología ontológico-hermenéutica o fenomenológico-hermenéutica. Es ontología, fenomenología y hermenéutica. Es decir, que si la pregunta era si esto se puede fundamentar, pues ya está fundamentado, lo fundamentó Heidegger. Lo que ocurre es que se considera actualmente que el paradigma de la vida, el paradigma de la praxis vida, y
la metodología de Heidegger de la ontología fundamental está obsoleta. ¿Por qué? Ya veremos por qué, pero la cuestión que me planteé yo entonces, bueno, si se considera que está obsoleto, vamos a buscar en lo que es el paradigma vigente y en un marco metodológico que se considere vigente, y toda la problemática en torno al enunciado "la muerte es la verdad de la existencia" lo recodificaré en ese paradigma y en ese marco metodológico. Cuando digo vigente, no digo válido, digo socialmente reconocido, porque yo realmente ese paradigma vigente para mí no es válido. Ya se verá a lo largo de la exposición y se ha visto también en la lectura de la tesis que habrán hecho, ¿no? Después podríamos plantearnos también, antes de entrar, el tema de la relevancia de la cuestión abordada, ¿no? Como relevancia social, a mí me parece que está claro que un filósofo que te dice que la muerte es la verdad de la existencia, esto tiene una relevancia social, porque de hecho es incompatible con el sistema de valores de nuestra sociedad. Y ya no digamos con todo el proceso que estamos sufriendo de retorno de las religiones de salvación y de retroceso un poco a situaciones de desecularización, ¿no? Digamos. Entonces, un enunciado como, a partir de ahora lo llamaré enunciado VM para no estar repitiendo, un enunciado así comporta un rearme ilustrado, de alguna manera, una Kulturkampf contra este retroceso, esta desecularización que estamos padeciendo, ¿no? Una defensa de la Ilustración frente a ese retorno de las religiones. En cuanto a la relevancia académica, es evidente, Heidegger es el filósofo más importante del siglo. Habermas califica su obra capital, Ser y Tiempo, como el acontecimiento filosófico más relevante desde la fenomenología del espíritu. La tesis se dedica a lo que constituye, de hecho, la culminación de Ser y Tiempo, la segunda sección del libro, que concluye la analítica del Dasein, y el enunciado en cuestión se encuentra en el centro de esa segunda sección que culmina la obra, ¿no? La obra más importante del filósofo más importante del siglo. Entonces, relevancia académica también la tiene. Después podríamos un poco referirnos a mis antecedentes personales en relación con esto, ¿no? Y la originalidad del planteamiento. Puedo decir que esta investigación se remonta a 35 años atrás, ya un poco he dicho que viene de planteamientos de mi adolescencia sobre el sentido de la existencia, etc. Pero aquí voy a citar un pasaje de un sociólogo que se llama Salvador Giner en la Historia del Pensamiento Social, que dice lo siguiente, dice: ningún movimiento político en la historia de Europa ha sido más infructuoso en el terreno de la creación intelectual que el fascismo. Esto está en la página 644. Y casualmente el padre de este sociólogo era vecino mío y me brindó la oportunidad de comprar la Historia de la Filosofía de Felipe Martínez Marzoa, obra con la que inicié todo el proceso que conduce a esta tesis. Y en septiembre de 1985 impartí en una conferencia expuse un opúsculo, se titulaba El problema cultural del fascismo, que venía en relación con esto, y concluí que había una relación entre el fascismo y la verdad. La verdad. Y yo ya sospechaba, por aquellas fechas, que Heidegger y Nietzsche eran ese contenido que el señor Salvador Giner pues consideraba inexistente, ¿no? Pues para mí estaba ya bastante claro que los dos filósofos más importantes, más vivos en nuestros tiempos actuales, eran los que habían de alguna manera inspirado o acuñado conceptualmente el fenómeno del fascismo. Entonces, claro, esto es chocante, ¿no? Bien, dicho esto, se supone que la originalidad de la tesis está también garantizada, no solo la relevancia, sino la originalidad
porque no solo vamos a relacionar la muerte con la verdad, sino que vamos a darnos cuenta de que esta relación entre muerte y verdad, automáticamente, cuando entramos en el estado de interpretado de la cuestión, siguiendo el método heideggeriano, hallamos que el enunciado VM está asociado al fascismo. Y esto pues, es realmente un problema filosófico de gran magnitud, ¿no? Bueno, que ya he dicho que vamos a aceptar, ex hipótesis, que el paradigma ontológico fundamental está obsoleto, el paradigma de la vida y el marco metodológico de la ontología fundamental se considera obsoleto, y entonces nos preguntamos cuál sería el paradigma vigente en el que lo vamos a recodificar, ¿eh? Y que este paradigma se considere obsoleto, pues es una cuestión que yo voy a rechazar, voy a criticar. Pero bueno, en cualquier caso, el paradigma en el que se va a recodificar es el paradigma lingüístico, que es el paradigma que se impone después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro del paradigma lingüístico, porque el paradigma lingüístico abarca muchas líneas filosóficas, hemos optado por la ética dialógica. ¿Por qué? Porque la ética dialógica todavía conserva una pretensión de fundamentación y una pretensión crítica, es una teoría en sus orígenes, procede de la Escuela de Frankfurt, una teoría crítica de la sociedad, y entonces reúne las condiciones de esa verdad existencial que era la que te legitimaba para hacer algo. En el caso de la ética dialógica, pues es un planteamiento crítico para el progreso de la sociedad, para digamos, la mejora de las condiciones sociales, etcétera, que es a lo que va ligada una vinculación existencial con la verdad, una opción de vida normalmente orientada a algo que tiene un sentido. Por nuestra parte, tenemos que decir que consideramos que el paradigma del lenguaje es un fraude. No existe el paradigma del lenguaje. El origen del paradigma del lenguaje es político e ideológico. Los motivos por los cuales este paradigma se ha impuesto después de la Segunda Guerra Mundial pues tienen que ver con la cuestión que antes ya he adelantado, ¿no? Con la relación entre el enunciado VM, verdad y muerte, y el fascismo. El paradigma de la praxis o de la vida queda arrumbado y en su lugar se monta esta supuesta alternativa paradigmática y bien, vamos a darla por válida, no por válida, por vigente, y vamos a aceptar provisionalmente que el tema de la tesis se recodifique en los términos de ese paradigma y de ese método. Tiene que quedar claro que la finalidad de la tesis es metodológica. O sea, si yo consigo que la cuestión de la ontología fundamental, que del enunciado VM sea recodificado con sentido dentro del paradigma del lenguaje, pues se puede dar la tesis por exitosa, porque esto no va a ser fácil. Y realmente no ha sido fácil. Y creo que eso se ha conseguido. O sea, se ha recodificado toda esa problemática y la hemos ubicado en el paisaje, en el lenguaje, incluso en los planteamientos de la ética dialógica, que forma parte también, como he dicho, del paradigma del lenguaje. Y es quizá lo más serio, a mi entender, dentro del paradigma del lenguaje. Ahora bien, para poder practicar esta recodificación, he tenido también que reconstruir la ontología fundamental de manera que pueda acceder al paradigma del lenguaje eficazmente para los fines de la investigación, que es la fundamentación del enunciado VM. Y esta reinterpretación, esta reconstrucción, la he tenido que hacer porque, dado que se considera que
la ontología fundamental es una obra muy importante, pero ha quedado obsoleta en este sentido, que formaría parte, según expresión de Luis Sáez Rueda, de un grupo de filosofías que serían las filosofías del sentido frente a las filosofías de la validez. Resulta que todas las interpretaciones que se hacen de Heidegger, un poco para confirmar este prejuicio que le quita todo carácter vinculante al enunciado VM, pues las interpretaciones al uso vienen a confirmar. Un poco es como la profecía autocumplida, ¿no? Y entonces se olvidan elementos importantísimos de la interpretación, se da de lado el tema de la muerte, todo lo posible. Y entonces, claro, no solo he tenido que recodificar, como digo, la problemática en el marco metodológico de la ética dialógica, sino que he tenido también que un poco reconstruir la propia ontología fundamental para poder acceder al tema de la fundamentación lingüística, ¿no?, del enunciado VM. También tengo que decir que esta recodificación a la que me estoy refiriendo constantemente tiene como finalidad no solo la recodificación misma, sino poner en evidencia la insuficiencia del paradigma lingüístico. Es decir, que en el mismo momento en que yo esté recodificando las cuestiones heideggerianas del enunciado VM, estaré también poniendo en evidencia la insuficiencia de ese paradigma, o sea, sus límites. Entro en el paradigma, pero me coloco en sus límites para poder un poco demolerlo. Es una demolición crítica. Ahora voy a enumerar los puntos en los que entro en el paradigma del lenguaje con esa finalidad de recodificar y al mismo tiempo cuestionar o deconstruir ese paradigma. El primer concepto es el concepto de la Triftigkeit, que, como sabrán, la definición de Habermas es la coacción no coactiva del mejor argumento y viene a definir el concepto habermasiano de verdad. Habermas es el filósofo más importante de la ética dialógica y de la Escuela de Frankfurt.